Las ondas utilizadas en radio se propagan a la velocidad de la luz, o sea 300.000 kilómetros por segundo, creando, en un sitio dado, una energía que varía constantemente, disminuyendo o creciendo con una cierta frecuencia. Estas ondas, como las ondas luminosas, pueden reflejarse o refractarse. La reflexión puede producirse, bien sea sobre las capas ionizadas de la atmósfera, o bien sobre objetos que presentan una diferencia de constante dieléctrica respecto al medio circundante. En los radares, las ondas de muy alta frecuencia, de 300 a 30.000 MHz, se reflejan en los obstáculos, tales como árboles, edificios, aviones, barcos, etc. Las ondas de menores frecuencias contornean estos obstáculos, ondas largas. Al igual que con los rayos luminosos, puede producirse una refracción, es decir, en lugar de propagarse en línea recta, las ondas forman cono en el sitio en que existe una separación entre dos medios de constantes dieléctricas diferentes. La dirección de la onda reflejada depende del ángulo con el que la onda incidente ataca las capas ionizadas. La comparación con los espejos permite darse una idea de lo que ocurre. Así pues, cuando un haz de ondas encuentra las capas ionizadas, hay reflexión o refracción según sea el valor del ángulo de incidencia. En el primer caso, la onda vuelve al suelo. En el segundo caso no puede volver a él, a no ser que se refleje seguidamente en una capa conductora más elevada. Las ondas solo vuelven al suelo a partir de un cierto ángulo de incidencia, en el que se produce la reflexión. Se comprende que una parte del espacio no queda tocada por ellas. Parece que las ondas dan un salto antes de volver a caer. Es lo que los angloamericanos llaman skip distance o skip, que se traduce por salto. La distancia del emisor a la región más cercana al mismo que comienza a recibir las ondas reflejadas está limitada por una zona de silencio, deducción hecha de una pequeña zona cubierta por la onda de suelo. Esta zona de silencio varía con la ionización de la alta atmósfera que, a su vez, es función de la hora del día y de la estación del año. Por lo demás, se está actualmente en condiciones de prever las horas en las que será posible alcanzar uno u otro país empleando una u otra frecuencia. Estas predicciones de propagación no son ignoradas por los que experimentan con las posibilidades de ciertas frecuencias muy altas, todavía mal conocidas. Se ve que, para que haya reflexión, es preciso que el ángulo con el que se hace la radiación sea poco inclinado respecto al horizonte. Esto explica que se alcance el dx por una radiación cercana al horizonte. Esta radiación es favorecida por las antenas de varios elementos en un plano horizontal. Véase el capítulo B de X. Enlace radio a gran distancia. Se comprende también que la radiación horizontal de una antena bien despejada no es absorbida por los obstáculos que la rodean. Propagación de las ondas en VHF y UF. Desde hace muchos años, los apasionados por la investigación se han dirigido hacia las bandas de VHF y UF de 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, etc., que la reglamentación en vigor les permite utilizar en sus ensayos. Paralelamente, la transmisión de las imágenes, que exige bandas de frecuencias de varios megahercios, solo podía realizarse en frecuencias grandes con relación a la anchura de banda necesaria y ha habido que recurrir a las mismas VHF y UF cuyo espectro se ha dividido en canales designados por números de orden tanto más elevados cuanto más alta es la propia frecuencia. Estas ondas se propagan del mismo modo que la luz, o sea en línea recta, y son detenidas por los obstáculos o reflejadas por ellos. Este modo de propagación, además de limitar la zona barrida por un emisor, obliga a captar las ondas en el sitio más despejado de obstáculos, es decir, sobre el tejado. El soplo, oído como fondo sonoro en la escucha de una emisión recibida en malas condiciones, se traduce, para una imagen, en la aparición de pequeñas manchas brillantes que quitan toda limpieza a la imagen e impiden apreciar los detalles. La relación señal-ruido puede ser mejorada por una buena instalación de antena y por un perfeccionamiento de los pasos de entrada de los receptores y de los circuitos asociados a los mismos. La antena puede desempeñar siempre un papel considerable en la mejora de los resultados, especialmente a gran distancia del emisor en una zona de muchos parásitos. Las antenas de elementos parásitos son casi universalmente empleadas. Los modelos son muy variados. Hay, en efecto, muchos parámetros sobre los que se puede actuar.
número de elementos parásitos, longitud de estos elementos, separación entre elementos, modo de adaptación de impedancia. En definitiva, la concepción de la antena depende de los resultados que se quieran obtener de ella. Una banda más ancha irá acompañada de una caída de la ganancia. Una mejor relación de ganancia adelante-ganancia atrás necesitará un dispositivo diferente de aquel por el que el máximo de ganancia adelante es el objetivo a alcanzar. Por supuesto, cada constructor ha encontrado la mejor solución, aunque ésta sea diferente de la de sus concurrentes. No se ha de dejar de pensar que, por ser el número de combinaciones extremadamente grande, varias soluciones pueden conducir a un idéntico resultado. Sin embargo, medidas de laboratorio o incluso de recepción real no prueban de ningún modo que las antenas de rendimientos aparentemente iguales darían los mismos resultados si fueran ensayadas en el mismo emplazamiento. Hemos podido observar que una antena particularmente original y, sin embargo, objeto de mala prensa, daba resultados equivalentes a los de una antena de 9 elementos, de marca acreditada, en lugares bien despejados de obstáculos circundantes, en tanto que resultaba lamentable en zonas obstruidas por estorbos mientras la otra conservaba casi completas sus prestaciones. Zona de recepción en onda directa. La figura 1.2 nos muestra la zona cubierta por un emisor por radiación directa. De modo general, si se llama R al radio de la Tierra y H a la altura de la antena, la distancia de la antena al punto en el que la radiación es tangente a la Tierra es D igual raíz cuadrada de la expresión R más H al cuadrado menos R2 igual 2RH más H al cuadrado. Se puede despreciar H al cuadrado frente a 2RH, y calculando 2R se halla D igual 113H kilómetros. H representa la diferencia de altura entre la antena y el punto considerado. Sin embargo, se puede obtener una recepción correcta más allá de esta distancia, pues la antena de recepción está a una altura del orden de 10 a 20 m, lo cual hace retroceder el límite una quincena de kilómetros. Por otra parte, existe una zona de penumbra, si así puede llamarse, en la que es posible la recepción en condiciones satisfactorias, Fig. 1.4. Un obstáculo elevado y más cercano puede comprometer toda recepción, incluso en una zona de radio inferior a D, en las zonas montañosas en las que son frecuentes estos obstáculos. A veces, reflexiones en obstáculos despejados pueden permitir una recepción correcta en regiones en las que la radiación directa está interceptada. La intensidad de la recepción en un lugar determinado depende del campo que allí se pueda medir y que se expresa en voltios por metro de elemento receptor. Siendo el voltio una unidad demasiado grande, se utiliza el MV, o incluso Lift por metro. Del valor de este campo depende la relación señal-ruido. En las proximidades del emisor, el campo es superior a 100 MV/m y la relación señal-ruido es superior a 40 dB. A corta distancia el campo disminuye de 100 m/bm a 5 mV/m. A media distancia, baja hasta 500 if. Finalmente, a larga distancia puede descender a 54 B. No se puede obtener prácticamente una buena recepción si el campo no es superior a 100 UF/m. En estas condiciones, la relación señal-ruido se mantiene superior a 10 dB y el soplo no es apenas molesto. Estas observaciones se refieren, por supuesto, a la recepción de la televisión. Las comunicaciones entre estaciones de aficionados tienen exigencias mucho más modestas y hay que reconocer que los progresos debidos a la aparición de transistores muy adaptados realmente al trabajo en VHF y UF permiten sensibilidades útiles inferiores al microvoltio. Como el campo está expresado en voltios por metro, se comprende que, a igual campo, la tensión recibida por una antena de media onda será tanto mayor cuanto más larga sea la propia media onda y, por tanto, cuanto más baja sea la frecuencia. Es por esto por lo que en la banda 3 las antenas tienen un número de elementos mucho mayor, para igual calidad de recepción, que las antenas de la banda 1 en las que los elementos son mucho más largos. Por lo demás, la tensión inducida por la antena no es la que recibe el receptor, pues, como todo generador que se respete, la antena suministra su energía con un rendimiento del 50% cuando su impedancia es igual a la de la utilización. La otra mitad es radiada de nuevo y puede perturbar el funcionamiento de una antena cercana. Mencionemos finalmente las propagaciones excepcionales debidas a reflexiones en capas de la atmósfera media, que permiten recepciones en VHF y UF que alcanzan 1000 kilómetros y más, cualquiera que sea el despeje de la antena. Generalmente están localizadas entre julio y diciembre.
Generalidades: la antena es un dispositivo que, alimentado con energía de alta frecuencia, sabría esta energía al espacio en forma de ondas electromagnéticas, antena de emisión, o que, situado en un campo de ondas electromagnéticas, se hace sede de energía de alta frecuencia, antena de recepción. Un dispositivo llamado feeder permite enlazar el emisor o el receptor con la antena. Sirve para alimentar la antena con energía de alta frecuencia producida por el emisor, o alimentar el receptor con energía de alta frecuencia captada por la antena. No hay ninguna diferencia de principio entre la antena de emisión y la antena de recepción. Solo difiere la utilización. Resistencia de radiación: una antena está caracterizada por su resistencia de radiación. Es la resistencia que, alimentada por la misma energía que es radiada por la antena, sería atravesada por la misma corriente, es evidentemente una resistencia ficticia. Así, si en un punto de una antena que radia 100 vatios de energía de alta frecuencia, la corriente de alta frecuencia es de 1 amperio, la resistencia de radiación en este punto particular de la antena será R igual 100 entre primero al cuadrado igual a 100 ohms. Es sabido que la potencia W disipada en una resistencia R es igual a R al cuadrado, siendo L la corriente que atraviesa la resistencia. R igual 100, y como ya se verá, la corriente varía continuamente a lo largo de la antena, y así la resistencia de radiación no es la misma en cada punto de la antena. Para tener una base de comparación, se define como resistencia de radiación la resistencia en el punto de máxima corriente llamado vientre de corriente o de intensidad. Es, en general, en este sitio en el que se hará la conexión al feeder. La alimentación de una antena se rige por la misma ley general que dice que para que un generador dé su potencia máxima, la resistencia del circuito de utilización ha de ser igual a la resistencia interna del generador. Se vuelve a encontrar esta ley en electroquímica y en radioelectricidad. Solo citaremos como ejemplo el caso bien conocido de la adaptación de la impedancia de un altavoz a la del paso de salida que lo alimenta. Esta adaptación se hace especialmente por intermedio del transformador de salida. Así pues, para sacar el máximo partido de la antena, habrá que hacer que la antena, el feeder y el circuito de salida del emisor o el de entrada del receptor tengan la misma impedancia, siendo la impedancia de la antena la resistencia de radiación antes definida en el punto de unión con el feeder. Dependiendo del funcionamiento de las antenas y de los feeders de las propiedades de las líneas de transmisión, vamos a hacer una ligera incursión en este tema. Líneas de transmisión: solo vamos a hablar aquí de dos tipos de líneas utilizadas corrientemente. La línea de dos conductores paralelos y la línea de dos conductores concéntricos. A la primera la llamaremos línea de hilos paralelos y a la segunda línea coaxial. Como lo que se dirá para una vale igualmente para la otra, solo hablaremos de la primera. Una línea de hilos paralelos se compone de dos hilos regularmente separados y tiene dimensiones geométricas bien definidas, a saber, diámetro de los hilos, separación de los hilos, entre los dos ejes, siendo constantes estas cantidades todo a lo largo de la línea. Esta constancia geométrica lleva consigo igualmente características eléctricas bien definidas que se pueden evaluar por unidad de longitud. Por ser la línea perfectamente homogénea, es al menos lo que supondremos y lo que se trata en realidad de realizar. Se definirá la resistencia óhmica de los conductores RS, la autoinductancia L, la capacidad C y la resistencia de aislamiento RP entre los conductores, o más bien su inversa G igual 1 RP, siendo evaluadas todas estas cantidades por unidad de longitud. Impedancia característica: esto nos permitirá definir una noción muy importante. La impedancia característica de una línea de transmisión, que designaremos por ZC igual a la raíz cuadrada del producto de ZC y ZP, siendo ZC la impedancia en serie por unidad de longitud, que es función de R y de L, y siendo ZP la impedancia en paralelo, función de C y de RP. Asimismo, ZC igual a R más JWL. También la ecuación es 1 sobre ZP igual 1 sobre RP más 1 sobre la inversa de JWC. Todo ello tendrá por resultante la inversa de RP más JWC, siendo W igual a 2RF. F igual frecuencia de la corriente que recorre la línea, y J es raíz de menos 1, que, si es imaginar en álgebra, significa, geométricamente hablando, una rotación de 90 grados. No queriendo hacer intervenir nociones matemáticas demasiado arduas,
Vamos a simplificar seguidamente esta fórmula observando que R es siempre muy pequeña si los conductores están ampliamente dimensionados, que es nuestro caso, y siendo RP muy grande si el aislamiento es bueno, la conductancia G igual 1 RP es despreciable frente a Hooke, y Z es poco diferente de 1 JWC. Se tiene entonces ZC igual raíz cuadrada de la división entre JWL y JWC. Siendo L y C constantes de la línea, ZC será una constante que depende solamente de L y C, valores que dependen a su vez de la constitución geométrica de la línea. Variando el grueso de los conductores o su disposición recíproca se hará variar la impedancia característica. Si se alejan uno de otro los dos conductores, la capacidad disminuye y la impedancia característica aumenta. Habiendo desaparecido el término W dependiente de la frecuencia, el valor de ZC es una constante independiente de la frecuencia y asimilable, por tanto, a una resistencia pura. Esto solo es válido si se puede despreciar R frente a LW y G frente a CW. Así, si los términos R y G pueden hacerse pequeños, también pueden serlo LW y CW si W lo es decir, si la frecuencia es muy baja y, en el límite, si se trata de una corriente casi continua. Así pues, en las frecuencias muy bajas, ZC varía con la frecuencia. No consideraremos este caso, ya que las frecuencias que trataremos serán muy elevadas y la simplificación contemplada será en este caso perfectamente correcta.